Imagina una explanada europea a comienzos del siglo XVII. El cielo está cubierto de nubes plomizas y el aire huele a pólvora, sudor y muerte. En la lejanía, una formación avanza con paso firme, disciplinado, casi ritual. No son simples soldados, son leyenda. Son los hombres del tercio. Durante más de siglo y medio, los tercios españoles fueron considerados la élite del combate terrestre. Guerreros que marchaban bajo la bandera de los Austrias, temidos desde las llanuras de Flandes hasta las costas del Mediterráneo. Soldados endurecidos por la guerra, expertos en el arte de matar y sobrevivir, capaces de mantener la línea en medio del caos, de resistir asedios imposibles, de romper al enemigo con una frialdad escalofriante. Pero, ¿cómo eran en realidad aquellas batallas? ¿Qué se sentía al formar parte de una compañía de piqueros mientras la caballería enemiga se aproximaba a galope tendido? ¿Cómo se organizaban estos hombres que, sin apenas descanso, combatían en tierras lejanas durante años, incluso décadas? ¿Qué hacía tan temible a esta infantería que humilló una y otra vez a las tropas más modernas de Europa? Hoy, en Héroes del Tiempo, vamos a viajar en el tiempo para presenciar esas batallas. Vamos a caminar entre filas de arcabuceros, rodeleros y alabarderos, a estudiar sus tácticas, su estructura, sus herramientas de guerra, pero también su disciplina, su fe y su resistencia. Porque los tercios no solo fueron una máquina de guerra, también fueron un símbolo, una cultura, una forma de entender la guerra y la vida, con un sentido del honor casi medieval. En este episodio desentrañaremos la anatomía de una batalla de los tercios, cómo se preparaban, cómo se desplegaban, cómo luchaban y cómo morían. Desde las maniobras previas al choque hasta los sangrientos combates cuerpo a cuerpo que decidían el destino de reinos enteros. Prepárate para adentrarte en la historia de una de las formaciones militares más admiradas y temidas que ha conocido Europa. Porque detrás del mito hubo sangre, sudor y acero. Y lo que estás a punto de escuchar es real. A comienzos del siglo XVI, el mundo cambiaba a pasos agigantados. Los reinos se expandían, los imperios se alzaban, y el arte de la guerra estaba en plena transformación. Fue en este contexto cuando nació una de las unidades militares más formidables de la historia, los tercios españoles. Su origen se remonta a 1534, bajo el reinado de Carlos I, aunque sus raíces ya se encontraban en las campañas italianas de finales del siglo XV, donde España comenzó a demostrar que su infantería no solo era valiente, sino también insuperable. Pero, ¿qué hizo diferente a los tercios? Hasta entonces, las guerras en Europa estaban dominadas por la caballería pesada. El caballero era el amo del campo de batalla, pero la pólvora lo cambió todo. La irrupción del arcabuz y el mosquete provocó una revolución táctica. Las formaciones tenían que adaptarse, reorganizarse, sobrevivir en un nuevo entorno de fuego y acero. Ahí los españoles marcaron la diferencia. Los tercios se formaban como unidades mixtas, organizadas en una combinación letal de piqueros, arcabuceros y espadachines. Esta mezcla permitía una flexibilidad táctica que ninguna otra infantería europea poseía. Los piqueros defendían con largas lanzas de hasta 5 metros, formando muros impenetrables ante la caballería. Detrás o entre ellos, los arcabuceros disparaban en descargas organizadas, abriendo huecos en las filas enemigas antes de que el contacto cuerpo a cuerpo ocurriera. Y en ese momento crítico, los rodeleros, guerreros con espada y escudo, se lanzaban a rematar la faena. Pero más allá de su estructura, lo que realmente distinguía a los tercios era su disciplina y cohesión.
A diferencia de otros ejércitos compuestos por campesinos reclutados a la fuerza, los soldados del tercio eran profesionales. Muchos servían durante años, incluso de por vida. Se entrenaban juntos, marchaban juntos y morían juntos. Su vínculo era más fuerte que cualquier bandera. Por eso, cuando llegaban al campo de batalla, no eran una masa desorganizada. Eran una máquina. La organización interna también era notable. Cada tercio estaba dividido en compañías, normalmente de entre 250 y 300 hombres. Un tercio completo podía llegar a superar los 3.000 soldados. Estaban al mando de un maestre de campo, apoyado por capitanes, sargentos, alféreces y otros oficiales. Pero el liderazgo no solo se ejercía desde arriba. Muchos veteranos tenían tanta experiencia y carisma que su sola presencia era capaz de sostener la moral de toda una compañía. A lo largo del siglo XVI, los tercios no solo defendieron los intereses de la monarquía hispánica, también se convirtieron en un símbolo del poder imperial español. Combatieron en Italia, en los Países Bajos, en el norte de África, en Francia, incluso en Centroeuropa. Su sola reputación aterrorizaba a los enemigos. Decían de ellos que ni el hambre, ni el miedo, ni la muerte podían quebrar su espíritu. Y en muchos casos no era exageración. Así nacieron los tercios, no como un grupo de soldados, sino como una élite entrenada, temida y venerada. Una fuerza que cambió para siempre la forma de hacer la guerra en Europa y que hoy, siglos después, aún despierta respeto entre historiadores y estrategas. Si los tercios eran una máquina de guerra, su armamento era la precisión de sus engranajes. Cada soldado tenía un papel específico y, con él, un equipo adaptado a su función. Lejos de ser una infantería homogénea, los tercios estaban formados por una combinación letal de diferentes tipos de combatientes, y cada uno iba armado hasta los dientes según su especialidad. Los piqueros eran la columna vertebral del tercio. Su arma principal era la pica, una lanza de hasta 5 metros de longitud, fabricada en madera de fresno con una afilada punta metálica. No servía para atacar de forma individual, sino en formación cerrada. 100 piqueros alineados, con las picas hacia adelante, formaban un muro viviente contra el que era casi imposible cargar. Su función era doble: detener a la caballería enemiga y proteger a los arcabuceros durante las fases más vulnerables del combate. Los arcabuceros, por su parte, representaban el avance tecnológico de la época. Armados con el arcabuz, una especie de mosquete de mecha lenta, estos soldados disparaban en descargas coordinadas para mantener constante el fuego sobre el enemigo. Aunque su cadencia era lenta, apenas 2 disparos por minuto, su potencia de impacto era mortal a corta distancia. Los proyectiles de plomo podían atravesar armaduras y desorganizar formaciones completas. Para recargar, el arcabucero necesitaba calma y espacio. Por eso dependía del refugio que le proporcionaban los piqueros. Más adelante, hacia finales del siglo XVI y principios del XVII, el arcabuz fue desplazado progresivamente por el mosquete, un arma más pesada pero de mayor alcance y precisión. Como necesitaba una horquilla para apoyarlo al disparar, su uso requería entrenamiento y fuerza física. Pero en manos expertas era devastador. Y luego estaban los rodeleros, quizá los más audaces. Iban armados con una espada ropera y una rodela, un pequeño escudo redondo de acero o madera reforzada. Su papel era el combate cuerpo a cuerpo. Aprovechaban los huecos generados por las descargas de fuego para lanzarse al ataque, rematando enemigos caídos, quebrando filas, desorganizando al adversario. Eran temidos por su ferocidad, pero también eran los más expuestos. Luchaban a cara descubierta, en la distancia más brutal de todas.
En cuanto a la protección, el equipo defensivo era desigual. Algunos soldados portaban corazas de acero, cascos morrión y brazales. Los piqueros y arcabuceros a menudo llevaban al menos un peto y un yelmo, aunque el peso era un factor importante. Cuanto más protegido, menos movilidad. El equilibrio entre defensa y velocidad era clave. El morrión, ese casco con ala ancha y cresta puntiaguda que hoy asociamos con los tercios, no solo servía para proteger, sino también para intimidar. Su silueta se convirtió en un símbolo de dominio en los campos de batalla europeos. Además del armamento, cada soldado llevaba una bolsa de cuero con pólvora, mechas, plomo fundido, herramientas de limpieza y una daga como arma secundaria. El soldado español era autosuficiente. Se encargaba de su equipo, de su mantenimiento y de su uso eficaz. Y lo más importante, sabía cuándo y cómo emplearlo, porque en los tercios la experiencia contaba tanto como la fuerza. Así, entre pólvora, acero y madera, se forjó el verdadero poder del tercio. No en la cantidad, sino en la calidad, en la precisión, en la combinación imparable de distintas armas y estilos que, juntas, formaban un todo indestructible. El enemigo no sabía por dónde sería golpeado. Solo sabía que lo sería. Si algo distinguía a los tercios españoles, no era solo su valentía o su armamento, sino su forma de pensar la guerra. Frente a ejércitos que confiaban en el número o la fuerza bruta, los tercios impusieron un nuevo paradigma. La guerra como arte, como ajedrez sangriento donde cada movimiento contaba. Su principal virtud no era la carga frontal, sino la combinación precisa de tácticas flexibles, disciplina férrea y una lectura magistral del terreno. Una de sus tácticas más célebres era la formación en cuadro o escuadra, una estructura defensiva y ofensiva al mismo tiempo. Visualiza un gran cuadrado de piqueros en el centro, formando un bloque de lanzas inquebrantable. En sus flancos y esquinas, grupos de arcabuceros disparaban en salvas cruzadas. Así, mientras el centro resistía cualquier embestida, los flancos castigaban al enemigo sin cesar. Esta formación podía moverse, girar y adaptarse en pleno combate, lo que les daba una movilidad táctica superior a la de cualquier ejército enemigo. A menudo se desplegaban en lo que llamaban batallas de encuentro, es decir, choques imprevistos donde la rapidez de reacción decidía el resultado. En estos casos, los tercios mostraban su mayor virtud, el control del pánico. Mientras otras tropas se desorganizaban, los veteranos del tercio sabían esperar, colocarse, resistir y contraatacar en el momento justo. No improvisaban, reaccionaban con lógica y sangre fría. Una técnica fundamental era la contracarga de fuego. Mientras una línea de arcabuceros disparaba, otra retrocedía a recargar y una tercera avanzaba a tomar su lugar. Este sistema permitía mantener una línea constante de disparo, como un latido mecánico que nunca se detenía. Frente a un enemigo que disparaba en una sola oleada y luego quedaba vulnerable, los tercios parecían inagotables, pero también sabían ocupar el terreno con inteligencia. No se lanzaban al combate sin estudiar el campo. Colinas, arroyos, zonas boscosas, todo podía usarse a su favor. En ocasiones se atrincheraban detrás de parapetos improvisados. En otras, esperaban al enemigo en zonas estrechas para neutralizar su superioridad numérica. La clave estaba en quitar al rival la ventaja y convertir cada metro del campo en un aliado. Además, eran expertos en operaciones de asedio. Sabían cercar fortalezas, cortar suministros, abrir brechas con artillería y lanzar asaltos coordinados. Pero también sabían defender plazas durante meses, incluso años, como en el legendario sitio de Breda. Allí, con escasos recursos,
lograron resistir hasta que la diplomacia resolviera lo que las armas no pudieron. Por si fuera poco, su adaptabilidad era legendaria. No peleaban igual en los Países Bajos que en Italia o el norte de África. Ajustaban sus tácticas según el enemigo: protestantes alemanes, lansquenetes, hugonotes franceses o turcos otomanos. Observaban, analizaban y golpeaban con precisión quirúrgica. En resumen, los tercios no ganaban por tener más hombres ni por ser más brutales. Ganaban porque sabían luchar mejor, porque donde otros veían caos, ellos veían orden. Donde otros cargaban con furia, ellos avanzaban con inteligencia. Eran estrategas con el corazón de soldados, y por eso, durante más de un siglo fueron invencibles. En los tercios españoles, el liderazgo no era una cuestión de título, sino de presencia, experiencia y respeto ganado en el campo de batalla, a diferencia de otros ejércitos europeos donde el mando recaía muchas veces en nobles sin experiencia militar. En los tercios, el mando efectivo estaba en manos de hombres que habían vivido la guerra en carne propia. El escalafón comenzaba por el maestre de campo, una figura clave que no solo dirigía el tercio entero, sino que también organizaba la logística, los movimientos y la moral del contingente. Su autoridad era absoluta, pero debía saber ejercerla con justicia y temple. Uno de los maestres de campo más legendarios fue Francisco de Bobadilla, pero también nombres como Ambrosio Espínola, Alejandro Farnesio o Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, precursor del sistema de tercios, marcaron una época por su genio táctico y su capacidad para mantener la cohesión en las circunstancias más extremas. Estos hombres no se quedaban en la retaguardia, luchaban junto a sus soldados, compartían penalidades, daban ejemplo. El liderazgo por inspiración era el sello de los tercios. Por debajo del maestre estaban los capitanes, cada uno al mando de una compañía. Eran los encargados de aplicar las órdenes, mantener la disciplina, organizar los entrenamientos y llevar a sus hombres al combate. Un buen capitán conocía a sus soldados por nombre, sabía quién tenía experiencia, quién era valiente, quién era indisciplinado o propenso al miedo. Y en la batalla, esa información podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los alféreces, por su parte, portaban las banderas y eran símbolo de honor. Caer con la bandera en la mano era una muerte gloriosa. Defenderla a toda costa, una obligación sagrada. Y luego estaban los sargentos, el engranaje que hacía funcionar el día a día. Inspeccionaban armas, revisaban formaciones, organizaban turnos y se aseguraban de que nadie se relajara ni un instante. Sin ellos, la estructura se desmoronaría. Pero el verdadero secreto del liderazgo en los tercios era el prestigio del veterano. Había soldados que sin ostentar rango eran escuchados como si lo tuvieran. Hombres que habían sobrevivido a 10, 20 o más campañas. Su voz pesaba más que la de un oficial novato. Estos veteranos eran pilares morales para la tropa. Cuando la situación se volvía desesperada, no gritaban órdenes, miraban a los ojos de sus compañeros y decían «aguantad», y los demás aguantaban. Además, el liderazgo se ejercía también a través del honor colectivo. Cada compañía tenía su propio estandarte, su propia historia, sus gestas pasadas. Nadie quería ser recordado como el que rompió filas, como el que huyó, como el que dejó morir a su compañero. La presión moral del grupo era tan poderosa como cualquier castigo militar, porque, al final, los tercios no eran un ejército cualquiera. Eran una hermandad forjada en el fuego, donde el liderazgo se ganaba con cicatrices, con coraje y con sabiduría, donde la jerarquía no era un lujo, sino una necesidad, y donde cada hombre
desde el maestre hasta el último soldado raso, sabía que su vida dependía del temple del que tenía al lado. Ser soldado de los tercios no era solo combatir, era vivir en guerra, en el más amplio sentido de la palabra. Lejos del romanticismo de las batallas, la vida cotidiana en un tercio era dura, agotadora y muchas veces miserable. Los soldados pasaban semanas o meses marchando bajo la lluvia, con el barro hasta las rodillas, cargando con su armamento, su equipo, su escasa comida, y con el recuerdo de los compañeros que ya no estaban. Las jornadas eran largas. Dormían al raso o en tiendas improvisadas, comían lo que podían: pan duro, tocino, algo de queso, vino aguado. El hambre era una constante. En muchas ocasiones no recibían paga durante meses. El rey debía dinero a demasiada gente. Y sin paga, a veces no quedaba más remedio que saquear, una práctica tan extendida como silenciosa. Pero lo más duro no era eso. Lo más duro era esperar. Porque en el tercio, el combate directo era solo una parte del trabajo. La mayor parte del tiempo se dedicaba a marchar, patrullar, vigilar, atrincherarse o soportar asedios interminables. El tiempo se alargaba, y con él la tensión, el frío, el miedo. En los campamentos, las enfermedades hacían más daño que las balas. La disentería, el tifus, las infecciones. Un corte mal curado podía costarte la pierna o la vida. Y sin embargo, estos hombres resistían. ¿Por qué? Por la camaradería, por el sentimiento de pertenencia a una unidad casi sagrada. Porque el tercio no era solo un cuerpo militar, era una familia. En ella se compartía el vino, las penas, las cartas y los sueños. Muchos soldados no sabían leer ni escribir, pero sabían rezar juntos, cantar juntos y morir juntos si era necesario. Cuando llegaba la batalla, todo cambiaba. El aire se volvía espeso, el silencio se convertía en un rugido. El oficial gritaba órdenes, los piqueros bajaban sus lanzas, los arcabuceros prendían la mecha, el tambor marcaba el ritmo de la muerte. Y ahí, en medio del caos, el soldado del tercio mantenía la línea. No huía. Sabía que su vida no valía nada si abandonaba a sus hermanos. El combate cuerpo a cuerpo era una pesadilla de gritos, sangre y confusión. Espadas chocando, picas astilladas, gritos de heridos, el estruendo de la pólvora. No había espacio para pensar, solo para actuar. Era cuestión de instinto, de reflejos, de supervivencia pura. Y aún así, muchos encontraban en ese instante una claridad absoluta, porque en medio del horror sabían quiénes eran, y si sobrevivían, regresaban al campamento con las ropas rotas, las manos temblorosas y el alma endurecida. Se sentaban junto al fuego, limpiaban su arcabuz, contaban los muertos y bebían en honor a ellos. Y al día siguiente volvían a marchar. Porque así era la vida del soldado en los tercios, una cadena interminable de sacrificio, fatiga y honor. Pero también una vida vivida con una intensidad que pocos han conocido, y que hoy, siglos después, aún despierta una profunda admiración.